pedirles que busquemos en la Biblia Apocalipsis, capítulo 4, versículos 7 al 11, donde queremos enfatizar la dignidad de Dios como el Creador. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 7 al 11. Sírvanse por favor, acompañadme de pie. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 7 al 11 dice: el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Señor, qué bueno estar en tu casa con los hermanos. Qué bueno tener la oportunidad de elevar nuestras voces, nuestros corazones, mentes y presentar nuestras vidas para adorar al único que es digno de recibir tal adoración. Ahora que corresponde el momento tan importante para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, escuchar tu palabra, suplico que puedas ungirme, darme la palabra, el pensamiento y a todos la actitud hacia lo que tienes que decirnos hoy. De tal manera, Señor, que al salir de este lugar y seguir en tu presencia, salgamos con la conciencia de que te conocemos más y de que comprendemos mejor, porque tú eres el único digno. Aclara pues nuestro pensamiento y prepara nuestra voluntad para alabarte, para bendecirte y para obedecerte. En el nombre de Jesús oro, en el nombre de Jesús oramos dando gracias. Amén y amén. Tome sus asientos, por favor. La semana próximo pasada, nosotros iniciamos una serie de mensajes, serie basada en Apocalipsis capítulo 4 y 5, que trata la cuestión de la adoración, y más particularmente la teología y algunas implicaciones de la adoración. La idea clave que hemos propuesto para que atraviese como un eje los 4 mensajes es esta: la dignidad de Dios. Por eso hemos titulado la serie, tomando esa expresión que se repite unas 3 veces en apenas 2 capítulos, hemos titulado la serie así: digno eres, digno eres. Hemos dicho que Apocalipsis suele ser leído en clave profética, y está bien porque es una literatura apocalíptica típicamente profética. Está bien que se lea proféticamente, y no solo en el sentido profético futurista, sino profecía como mensaje de Dios denunciando el pecado, llamando al arrepentimiento y siendo los cristianos signos de esperanza.
Pero estamos proponiendo en esta serie que podamos leer Apocalipsis con lentes litúrgicos, en clave litúrgica. Y Apocalipsis ciertamente nos confronta con la cuestión de la adoración. Algunas preguntas que uno lee en Apocalipsis es: ¿a quién vamos a reconocer? ¿Ante quién nos vamos a arrodillar? ¿A quién vamos a dar todo nuestro amor? El primer amor. ¿Quién merece nuestra adoración? ¿A quién dirigimos nuestras oraciones? ¿A quién esperamos honrar por los siglos de los siglos? El anciano Juan, un día domingo, con añorancia, queriendo estar seguramente con los hermanos adorando, recibe unas cuantas visiones. La primera visión, capítulos 1 al 3, cómo el Cristo crucificado acompaña, el Cristo resucitado acompaña a las iglesias en medio de sus luchas, en medio de sus persecuciones, en medio de sus amenazas. Esa es la primera visión que Dios le da al anciano Juan. Luego la segunda visión hace un giro, cambia de ámbito. No es una visión de lo que ocurre en la tierra con los cristianos y cómo Cristo resucitado los protege, sino que el ámbito pasa a una visión donde en el cielo. No solo hay un giro de ámbito, sino que hay un giro de tema. En la primera visión, capítulos 1 al 3, el tema es: el Cristo resucitado protege a su iglesia y le llama la atención. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el segundo tema es que el que está sentado en el trono es digno de ser adorado. La segunda visión tiene que ver con la soberanía del que está sentado en el trono, su dignidad y los juicios que vienen sobre la tierra. Porque se va hasta el capítulo 8, la segunda visión. En este capítulo 4, la semana pasada vimos una descripción de la sala, como una introducción a la serie de mensajes. Y vimos que en esa sala celestial, lo que destacaba era en el centro, ¿qué? Un trono. Y estaba uno sentado en el trono. Pero Juan se niega a la tentativa de describir al que está sentado en el trono y pasa a describir el trono en sí y lo que le rodea. Y vimos también que este capítulo presenta a Dios como digno de adoración. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? El Creador. El Creador. En el capítulo 5, a diferencia del 4, la dignidad de la adoración es sobre el Cordero, porque Él es el Redentor. Ahí sí vemos la cruz y la sangre. Pero aquí Juan quiere que veamos primero que Dios es digno de ser adorado, porque Él es el Creador. Recientemente se acaba de conferir el Premio Nobel de Física y hay una tríada allí, aparentemente de científicos de varias nacionalidades, que ameritan este título por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestra comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas. Dicho en algo que yo puedo entender un poco más, sería que supuestamente ellos confirmaron a través de descubrimiento esa partícula fundamental que supuestamente dio origen a todas las cosas, bosón, y supuestamente por eso le pusieron el nombre de la partícula Dios, porque supuestamente esa partícula fue la que creó todas las cosas. Verdaderamente que esta adjudicación del título Dios a una molécula, por un lado es la ignorancia de que existe un ser personal, poderoso y digno, y por otro lado es una visión naturalista del origen de las cosas. Esto de la creación siempre ha suscitado muchas preguntas, y en torno a la creación se han suscitado por lo menos 3 tipos de preguntas. Están las preguntas de tipo científico, y las preguntas de tipo científico se interesan prácticamente en los procesos y en las causas de las cosas. ¿Cómo fue que las cosas naturales se formaron? ¿Qué procesos siguieron para que se causaran? Estas son las preguntas de tipo filosófico, que lo que quieren es preguntar de esto que existe, de la realidad donde nosotros estamos, ¿cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de las cosas que existen? Y están las preguntas de tipo religioso, teológica o de fe, que más que preguntar cómo fueron creadas las cosas o cuándo fueron creadas las cosas, pregunta para qué existe esta creación. Y toda la Biblia se encarga de decir que todo lo creado existe ¿para qué?
para darle gloria al Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada partícula, cada expresión de vida, sea animada o inanimada, existe para darle gloria a Dios. De tal manera que cuando hablamos de la doctrina de la creación, vemos que tiene implicaciones de adoración. Y yo les voy a decir al final algunas características de la creación como creación de Dios y cómo esa doctrina nos conduce entonces a la adoración a Dios. Dice la Escritura que acabamos de leer: vi un trono en el cielo. Ya ese trono fue descrito. Un trono en el centro. Un trono que enfrente había ¿qué? Un mar de cristal. Había alrededor como un círculo y no como el arco clásicamente conocemos, un arco iris, recordando los colores de la gracia, el pacto de la gracia. Alrededor del trono estaban 24 tronos más pequeños, y dentro de ese círculo de 24 tronos estaban a los pies del trono 4 seres vivientes. Juan nos recuerda que en el cielo está el trono de Dios. Eso lo sabemos. Pero ¿qué consecuencia tiene eso? Bueno, la consecuencia es que nosotros no vamos a buscar un trono ante el cual arrodillarnos aquí en la tierra. La consecuencia es que los ojos nuestros miran al cielo, donde Dios tiene su trono, e hizo de la tierra ¿qué? El estrado de sus pies. Su trono es alto, su trono es sublime. Nos recuerda la visión de Isaías en el capítulo 6, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Es importante al hablar de la adoración saber que Dios tiene su trono establecido en el cielo y que su trono es por encima de cualquier trono. Por supuesto y por cierto, un trono esplendoroso, un trono majestuoso, un trono descrito con, y el aspecto del que está sentado, con piedras preciosas, declarando que es majestuoso, que es hermoso, que es trascendente, que es glorioso. Sobre ese trono estaba uno ¿qué? Uno ¿qué? Sentado. Cuando uno mira a una persona sentada, uno tiene la tendencia a pensar que esa persona está descansando, está de reposo. Está de reposo. Pero en el caso de Dios, el estar sentado no significa que ese Dios está de reposo. En el caso de Dios significa que en ese trono Él está sentado y significa que está establecido. Está activo, operativo, rigiendo los destinos del universo. Él está sentado en el trono. Y en ese trono no hay lugar para otro más sino para Él. En este caso porque Él es el creador de todas las cosas. Uno sentado, uno establecido. Y es importante recordar esto, hermano, porque a veces la vida cotidiana nos confronta con situaciones que nos hace pensar que pareciera que Dios no estuviera al control de lo que está pasando. Y Dios sigue estando al control. Toda la Biblia enseña que el que está sentado en el trono rige el destino de todas las cosas creadas. Las dos entidades que existen son un creador y todo lo demás aparte de Él, ¿saben qué? Es criatura. El que está sentado creó y todo lo demás aparte de Él, representado por los 4 seres vivientes, representado por los 24 ancianos, representado por los millones y millones de ángeles, todo eso representa a criaturas. Y algo que distingue al Creador sentado en el trono es que Él no necesita de su creación para existir. Él es autosuficiente. Dios no necesita de las criaturas para existir. No es que estaba ocioso y entonces comenzó a jugar y a crear cosas porque necesitaba Él elevar su ego, o porque estaba obligado a crear. Dios creó de una manera voluntaria, autónoma, de una manera de su propia iniciativa. El que está sentado en el trono rige los destinos de todas las cosas. Y quiero que veamos un poquito, como prometí la semana pasada, algunos detalles más con relación a quiénes son estos seres. Estos seres que son como extraños.
Estos seres que nos confunden. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Quiénes son estos 24 ancianos? En fin, dice que había también otros 24 tronos, los cuales formaban un círculo. Sentados en esos tronos estaban ¿quiénes? 24 ancianos. Parece, por el aspecto y por algunos datos del idioma griego, que se trataba de criaturas extraordinarias, sobrenaturales. Por eso es que una interpretación para los 24 ancianos es que se trataba de ángeles o de criaturas celestiales. Y esto es posible cuando vemos que estaban vestidos como, tenían ¿qué? Vestiduras blancas. El problema con esa interpretación es que en ninguna parte en la Biblia nosotros vemos que los ángeles tengan tronos. Y tampoco vemos que los ángeles tengan coronas. Entonces se descarta esta interpretación. Otros ven en estos 24 ancianos los líderes, una especie de líderes o de liderazgo de prestigio. Personas que habían recibido autoridad y que tenían autoridad más que por su edad, por el poder de gobernar. Un tipo de liderazgo con Dios. Un consejo judicial de Dios. Pero hay quienes ven, y yo me alineo a esta interpretación, que los 24 ancianos representan a la totalidad del pueblo de Dios, los redimidos, porque es la suma de los 12 patriarcas por un lado, más la suma de los 12 apóstoles, que suman 24, representando que esos son los redimidos del Señor, los pueblos el pueblo del Señor, los santos de Dios. Ahí están esos 24 ancianos. Cualquiera que sea la interpretación, lo cierto es que tienen una corona que es signo de ¿qué? De autoridad. Dios les dio esa autoridad para gobernar con él la creación. Y lo interesante es lo que hacen ellos con esas coronas. Cuando se interpretó por primera vez en Londres, 1743, el Mesías de Händel, en presencia del rey Jorge II, el rey se levantó al oír el coro del aleluya. Al levantarse con la cabeza inclinada, indicó que no él sino Jesús era el Rey de Reyes y Señor de señores. Magnífica expresión musical, de las joyas musicales universales, el Mesías. Y nos recuerda de esa manera tan expresiva que el Mesías reina para siempre jamás. Los 24 ancianos echan sus coronas delante del trono de Dios y le brindan las mayores pleitesías en el cielo y en la tierra. Habían recibido estas coronas, algún tipo de encargo para reinar. Bien cualquier gobierno que Dios le dio a las criaturas de él, el hombre lo puso para señorear la tierra, o bien un gobierno político como fuera, o bien un gobierno en el pueblo de Dios. Ellos se quitan sus coronas y las ponen a los pies del que está sentado y le brindan la pleitesía, porque solo él vive y reina por siempre y para siempre. Satanás tentó a Jesús para que se postrara a adorarle a él. Pero el Señor respondió citando las Escrituras: ¿cómo? Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Satanás tiene su propio trono. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Pero en la consumación de los tiempos, dice la Escritura en 20 días de Apocalipsis, que él será arrojado ¿dónde? Será arrojado al lago de fuego. No es Satanás, aunque recibe el nombre de príncipe de este mundo, Juan 12:31, sino Dios, quien manda y es digno de recibir gloria, honor y poder de toda la creación. En el centro del círculo, amados hermanos, alrededor del trono había 4 seres vivientes. Estos personajes también nos confunden un poco. Parece que esta imagen proviene de la profecía de Ezequiel 1, 5 y 6. Dice Ezequiel 1, 5 y 6: en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tiene 4 caras y 4 alas.
Y cuando nosotros comparamos con Isaías 6:2, vemos parecido también en esto que Juan ve en Apocalipsis. Los padres de la iglesia, entre ellos por ejemplo Orígenes, creían que estos 4 seres vivientes representaban a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero tan ingeniosa como confusa es la interpretación, no se corresponde con lo que quieren decirnos acá. Algo interesante con relación a estos 4 seres vivientes, y ustedes lo van a ver después, vean las copas de los juicios, las copas de la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Al primer ser viviente derrama una copa de la ira de Dios. El segundo ser viviente derrama otra copa. Y algo interesante es que en los capítulos que suceden en Apocalipsis, los 4 seres vivientes, estos están vinculados con el juicio a la creación y con la ira del Señor. Y esto es muy importante. Dice que tenían 6 alas. Alas. Ángeles, querubines y serafines. Parece lo más elevado, los serafines. Y el nombre de serafín significa que está encendido, prendido en fuego, refulgente. Y aquí en Isaías nosotros vemos a estas criaturas, 6 alas. No importa por qué no le dio 2, o le dio 3, o le dio 4, le dio 5, le dio 6. No importa cuánto le dio. Lo importante es que de las 6 alas, 4 están vinculadas a su sentido de adoración, porque con 2, dice Isaías 6, cubrían ¿qué? Sus rostros. Con 2, ¿qué hacían? Cubrían sus pies, y con 2 se mantenían en actividad o movimiento. De las 6, 4 tienen que ver con la adoración. Y lo importante, sin tomar o sin exagerar el asunto de qué significa el número 6, lo que quiere significar es que hasta estas criaturas celestiales, que son especiales, que son angelicales, ante la refulgente santidad y grandeza de Dios, se sienten como incompetentes, incapaces, desprovistas para mantenerse al frente de Dios. Tal es la dignidad que hasta estas criaturas aladas tienen que esconderse, tienen que taparse, porque Dios es muy grande, Dios es poderoso, Dios es digno, Dios es glorioso, es santo. Ángeles, ¿quién sabe? Hemos sugerido que estos 4 seres vivientes representan la totalidad de la vida, de alguna manera. La vida salvaje, la vida doméstica, la vida humana, la vida alada. Y aunque no incluye todo lo que son las manifestaciones de vida, podemos encontrar a la vida pegada al trono, celebrando la vida y reinando con Él en la vida, allí cerca del trono. Lo interesante es lo que proclama. ¿Qué dice 4.8? 4.8 dice: y los 4 seres vivientes dicen, de día y de noche no cesaban de decir que santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La canción de los 4 seres vivientes incluye 3 cosas. Los 4 seres vivientes cantan ¿la qué? La santidad de Dios. En segundo lugar, los 4 seres vivientes cantan ¿qué? El poder de Dios. Y en tercer lugar, los 4 seres vivientes cantan a la eternidad de Dios. Así que el canto de los 4 seres vivientes es un canto para alabar, para exaltar la naturaleza de Dios. Y en un culto como el que hemos tenido hoy, y como los que hemos de tener todo domingo, emulando o anticipando lo que será el cielo, nosotros necesitamos cantar a la santidad de Dios, porque Dios es un Dios santo. Hermanos, cuando leemos la Biblia, encontramos que el atributo distintivo, destacado o principal de Dios, ¿cuál es? Su santidad. Cada vez que se tiene que reconocer ante una situación de grandeza y majestad, las criaturas o quienes sean reconocen que Dios es santo. Isaías vio a los ángeles que el uno al otro, como una antífona, se decían que santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La oración modelo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Santificado sea tu nombre. Los otros atributos nos dicen de Dios cómo Él es y las cosas que hace. Pero veo por la Biblia, y es lo que quiero sugerirle a ustedes,
que el atributo por excelencia para distinguir a Dios es que Dios es un Dios santo. La palabra santo, para Dios su santidad, viene del hebreo kadosh. Y en el griego que se escribe en el Nuevo Testamento es agios. Así que se dice agios, agios, agios. Y la palabra kadosh, para Dios, refiere por lo menos dos sentidos. Y el que más conocemos cuando hablamos de Dios como santo es el sentido moral. Es decir, que su personalidad es perfecta, que Él no tiene vínculo ninguno con el pecado, que Él no tiene vínculo ninguno con lo que es corrompido, con lo que es pecaminoso. Es lo que por lo general nosotros conocemos. Pero la palabra kadosh traduce principalmente la idea de que Él es distinto, es único, está separado o está apartado. Es único, no hay nadie como Dios. Como Jehová, decir el Santo de Israel es que el Dios de Israel es único, no hay nadie que se le compare a ese Dios. Y ese atributo de santidad de Dios, en Él es un atributo absoluto. Dios es que total y completamente santo. Dios no tiene conexión alguna con el pecado, ni de pensar, ni de voluntad, ni de sentir. En ningún aspecto de su ser Dios se vincula con el pecado. Él es puro, totalmente puro y totalmente otro, el separado, el distinto. Todo lo demás es santo, aparte de Dios, en un sentido relativo. ¿Qué significa? Se puede llegar a ser santo por estar relacionado con el santo. No hay otra manera de acceder a la santidad. Decimos que este lugar es santo no porque la madera está impregnada de moléculas de santidad. Decimos que este lugar es santo porque este lugar fue ¿qué? Apartado y consagrado. ¿Para qué? Para rendirle culto a quién? Al que es santo. Decimos que este púlpito ha sido santificado porque fue apartado para que desde este púlpito se predique la santa palabra de Dios. Y cuando vemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos que había personas que se consideraban santificadas, lugares santos, fiestas santas, instrumentos santos, utensilios santos, comidas santas. Y la santidad ahí significa relativa por estar relacionada con algo que honraba a Dios. Los cuatro seres vivientes cantan a la santidad de Dios. Por eso tenemos el himno 1, que canta santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 por más que estés velado. Y ante el trono se reconoce la santidad de Dios. Otra cosa, vamos a decir una estrofa del canto de este cuarteto, fue el canto al poder de Dios. Supuestamente, en Asia Menor, el emperador lo podía todo. Tenía todo el poder en su mano. Y cuando estos cuatro seres vivientes dicen todopoderoso, todopoderosos, todopoderoso, pantocratos es el término en Apocalipsis, y la única vez que aparece en toda la Biblia es aquí, el todopoderoso, que le sacaron por ahí una salsa. Dice el todopoderoso es el Señor. Nadie merece ese título. Y aunque se creía que el emperador lo podía todo, aquí Juan, con esta visión de los cuatro seres vivientes, está diciendo realmente el omnipotente es Dios. Todo poder está en sus manos. Él es el todopoderoso, realmente. Y otra estrofa que canta esta canción de los cuatro seres vivientes. Primero canta ¿a qué? A la santidad de Dios. Segundo canta ¿a qué? Al poder de Dios. Y tercero canta ¿a qué? A la eternidad de Dios, cuando dice el que era, el que es y el que ha de venir. Dios existe antes de todas las cosas. No fue que los humanos crearon a Dios. Es que cuando no había nada, Dios con el poder de su palabra creó todas las cosas. Cuando Moisés tenía que presentarse ante el faraón para libertar a su pueblo, es comprensible la inquietud de Moisés cuando dice: Señor, pero cuando yo llegue allá y si me preguntan quién te mandó, ¿qué le voy a decir yo? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés en Éxodo 3? Dice: yo soy te manda. Y ese yo soy, tanto en hebreo como el yo soy que se adjudica a Cristo, significa el que era, el que es y el que ha de ser siempre. O sea, te mandó el que siempre ha existido, el eterno. Los faraones,
estuvieron por tiempos. Los emperadores estuvieron por tiempo. Y estarán por tiempo también los presidentes de las naciones. Y los gobiernos de las naciones no son eternos. Tarde o temprano llegan a su fin. Pero el único de que se dice, el que era, el que es y el que ha de venir es de Dios. El que fue antes de Abraham. No es un ser pasajero a quien adoramos. Estamos adorando a quién. A quien siempre ha existido. Y a quien adoraremos eternamente en el cielo. Para eso nos estamos preparando. ¡Qué bendición, hermano! Que nosotros cantamos a quien también cantó Moisés. Que nosotros adoramos a quienes cantaron nuestros hermanos en el desierto, saliendo de Egipto. Que cantamos al mismo que ha existido siempre, porque ese Dios eterno ha sido refugio de su pueblo. ¿Cuándo? De generación en generación. Todas estas cosas están implícitas en una adoración. Estos 4 seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado y al que vive para siempre. Y en sus cantos dicen lo maravilloso, lo poderoso, lo digno que es Él de recibir honores. Cada vez que lo hacían, los ancianos respondían con actos litúrgicos. Y ahora quiero que veamos la adoración de esos ancianos. ¿Quiénes eran? Ya hemos tratado de acercarnos un poquito, pero quiero que notemos especialmente 2 cosas de estos ancianos. En primer lugar, ellos se bajan, se arrodillan, y esto cuesta mucho a los seres humanos. A los seres humanos nos cuesta mucho, hermanos, rebajarnos, bajarnos del trono, quitarnos la gloria, quitarnos el derecho o el poder. Cuando alguien atenta contra un derecho de nosotros, nosotros nos sentimos amenazados, nos sentimos horrorizados. Cuesta mucho a los humanos bajarse por su condición de pecado, de querer tener el control. Cuesta mucho a los que ejercen autoridad y tienen poder. ¿O no? Les cuesta mucho. La tendencia cada día más creciente es a los que están en autoridad a atornillarse en el poder. Y puede que haya buenas intenciones, muchas veces, supuestamente querer hacer bien al colectivo, pero en el fondo hay algún gusanito de querer allí quedarse en ese poder y no bajarse del trono. Cristo, sin embargo, nos modeló algo diferente. Dice, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Qué enseñanza tan magnífica en la encarnación. El hombre, sin embargo, aunque le dieron un lugar de autoridad, ha querido abusar de ese lugar de autoridad, destruyendo el planeta, buscando pleitesía, adorando otras cosas o a veces adorándose a él mismo. Por eso un teólogo dice del hombre que el hombre es la corona y la vergüenza de la creación. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué dice el salmista? ¿Qué nombre? Blas Pascal decía que el hombre es un haz de contradicciones. Somos corona, pero al mismo tiempo somos vergüenza. Y cometemos cosas que ni siquiera los animales silvestres cometen. El hombre ha querido quitarle lugar a Dios. Ha querido entronizarse. Y ahí comienza el pecado que le den. Cuando el hombre pone la palabra de Dios a un lado y él comienza entonces a tomar sus propias decisiones, inicia el descalabro de la raza humana. Estos ancianos no solo se bajan de sus tronos. ¿Cuál es la segunda acción que ellos hacen? Se quitan sus coronas y la depositan ¿dónde? A los pies del trono que está por encima de cualquier trono. Reconocen que su autoridad, cualquiera que haya sido, independientemente de la interpretación que tengamos de estos ancianos, la autoridad de ellos viene ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a aquel insolente, ninguna autoridad tendrías tú si no te hubiese sido dada de arriba? Hermanos, cuánto yo debo confesar mi limitación para expresar estas cosas. Pero le digo con emoción en mi corazón, cuánto necesitamos nosotros deleitarnos y recrearnos en la soberanía de Dios. Dios es soberano.
Dios está por encima del trono de la ciencia. Dios está por encima del trono de las economías. Dios está por encima del trono político de la tierra. Dios está por encima de cualquier poder. Y nada para alguien que conoce y cree ese trono y esa soberanía de Dios está desapercibido. Con razón un Job podía decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor que exaltado en todas las cosas. Y en todo esto Job no pecó ni añadió a su causa ¿qué? Despropósito alguno. Si Dios está sentado al trono, siempre va a haber un propósito y siempre Él se va a glorificar. Tardarán tiempos, pasarán cosas, muchas de ellas indeseables y lamentables, pero al final Dios terminará manifestando su gloria y su poder. Dios terminará manifestando su gloria y su poder. Y digo eso no solo con relación a poderes formales o categorías de poder. Estoy hablando que Dios va a manifestar su gloria porque es soberano incluso en su circunstancia, en su angustia, en su dolor. ¿Por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué esta pena? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta circunstancia? Si usted cree que Dios está sentado al trono, el trono de Dios no se desajusta por un pecado suyo. Por los propósitos de Dios no se acaba porque usted lo ofendió. Tendremos que vivir con las consecuencias. Pero como Él está sentado en el trono, su trono es un trono de vida y de gracia, Él va a tener siempre un propósito para usted y para mí. Y siempre valdrá la pena seguir viviendo, pase lo que pase, porque Dios sigue sentado en el trono. Por eso Pablo decía que Él hace que todas las cosas ayuden a bien a aquellos que aman al Señor. Entregan y consagran aquello que Dios les dio. Hacen eso los ancianos. Y ofrendar no es más que eso. Cuando yo vengo a ofrendar cualquier cosa, dinero, tiempo, vida, ¿qué estoy haciendo? Estoy regresando a Dios y dedicándole a Él lo que Él mismo me dio a mí. ¿Qué cosa tenemos que no hayamos recibido? Y entonces no hay otra cosa sino humillarse y decirle: Señor, gracias. Quiero terminar con dos cosas acá. Los ancianos, no se olviden, nos muestran dos cosas. Primero, un acto litúrgico en respuesta a lo que dijeron ¿quiénes? Los cuatro seres vivientes. Ahí hay una antífona. Unos dicen una cosa y los otros repiten otra. Los cuatro seres vivientes, ¿qué cantaron? ¿Cuál fue el canto de los cuatro seres vivientes? Tenían 3 estrofas. Un canto de santidad. ¿Un canto de qué? De poder. ¿Y un canto de qué? De eternidad. Ante eso dijeron: perro. ¿Escuchaste? Chavos, aquí no hay otra cosa que hacer sino quitarse la corona. Y se la quitaron. Y la pusieron ahí. Y dijeron: digno eres. Tú eres digno, Señor. Los eruditos dicen que esta expresión no encuentra antecedente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y nos dice: ¿de dónde sacaron los que dijeron esto? Pues se dice 3 veces, por eso lo tomamos como lema de la campaña. ¿Saben dónde salió? Salió del culto al emperador. Al emperador Domiciano, correspondía con los años 81-95 después de Cristo. En el culto que se le rendía se le decía: Dominus et Deus Noster, que significa digno es nuestro Señor, nuestro Dios. Y estos 24 ancianos, en la visión de Juan, toman lo que los hermanos escuchaban, que todo el mundo le decía al emperador, y lo decían a Cristo, a Dios, al Creador, como una denuncia y como un desafío al emperador. Era una declaración de fe. Ellos estaban diciendo: solo tú, Creador, mereces ser adorado.
más nadie merece ser adorado. En estos días volví a escuchar la expresión: yo a fulano lo adoro. Y cuando uno ve, hermano, y lee estas cosas y piensa en estas cosas, uno dice verdaderamente: Señor, ¿cómo no va a caer uno de rollito, como dice el llanero, cual Isaías, diciendo: ay de mí que soy malo? Bendito sea el Señor. ¿Qué es esto? No se le provoca quitarse no solo la sandalia, lanzarse al agua, como Pedro, o como un Pablo diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? O como estos 24 ancianos. Me llama mucho la atención que estos 24 ancianos estaban descuidados en lo que escucharon. Casi yo me lo imagino todos simétricamente. Porque creaste todas las cosas. El poder de Dios se revela en la creación de todas las cosas en este vasto universo. Escuche estas cosas de la creación y vea cómo estas verdades del Dios creador nos llevan a la adoración. Número 1. Dios no estaba obligado a crear. Dios creó por pura libertad. A él nadie lo coercionó. Y uno se pregunta entonces, ¿para qué? Porque uno dice, tiene que haber un propósito en todo. Sí, ya he dicho. Yo creo que la creación existe para exaltar la gloria de aquel que está sentado en el trono. Mi opinión, cuando los salmos dicen: vosotros sus ángeles y mensajeros que proclaman su verdad, creo que cada vez que dice eso está cerca por ahí la creación, porque la idea es que la creación son mensajeros para proclamar la dignidad y la gloria del Señor. La otra cosa es que este Dios creó de la nada. Eso se llama creación ex nihilo. En el latín ex nihilo, que significa de la nada. No había material preexistente alguno, como dice el materialismo puro. El materialismo puro establece que la materia siempre ha existido y que la materia no se destruye, sino que se va transformando. Y entonces, totalmente opuesto a la fe cristiana o materialismo puro, porque la materia no siempre ha existido. Cuando nosotros hablamos de creación, aludimos al proceso de Dios crear, pero aludimos también al producto. Después que el poder de Dios dictó, fue que la materia existió. Y la materia sirve al que la creó. Y ningún hombre puede vivir para la materia, porque estaría cometiendo idolatría. La materia sirve al bienestar del hombre para traer gloria a Dios. Dios creó de la nada. ¿Con qué contó Dios para crear todas las cosas? Con el poder de su palabra. Dijo: sea tal cosa, y cada cosa se iba haciendo, y cada cosa se iba haciendo. Entonces uno dice: ¿cómo no cantar dignos de gloria? Gloria a Dios. Creó de la nada. Y como Él creó de la nada, Él no necesita de nada para hacer su voluntad. Incluso en los momentos que uno dice: Señor, pero aquí en este desierto, ¿cómo van a brotar flores? Incluso en esos momentos que uno dice: Señor, pero de esta piedra, ¿cómo puede salir agua? ¿Saben por qué Él puede? Porque Él es el Todopoderoso. Amén. Y nosotros adoramos al Todopoderoso, al que creó cuando nada había, pero la creó para que le sirviera a Él. Pablo dice: todas las cosas por Él fueron creadas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero miren, qué vanidoso, diría algo. No. Si fueron humanos, sí. Pero este Dios es un Dios de gracia, porque todas las cosas buenas de Él la pone al servicio del bienestar de su criatura. Y sin embargo, las criaturas no le honran ni le reconocen. Prefieren adorar a las criaturas antes que al Creador. Entonces uno se da cuenta, y con esto termino, que
Porque es importante la doctrina de la creación. Porque nuestros muchachos van a ir a la escuela, y van a ir al liceo, y van a ir a la universidad, y les van a enseñar puras teorías que las presentan con tanta rimbombancia y con tanta soberbia que le hacen creer a la gente que son leyes y no la han podido demostrar. Todos los channels, con todos sus programas del origen de las cosas, dicen probablemente, quizá, es posible, se cree. Nunca pueden decir que ocurrió tal y cual cosa porque ellos no tienen manera de afirmarlo. Son puras teorías. Nosotros sí creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y para nosotros el asunto de la creación es una declaración de fe. Yo creo que Dios creó todas las cosas. Por eso tienen orden, por eso tienen belleza, por eso me invitan, por eso tienen atractivo. Porque alguien le puso orden, alguien le puso belleza, alguien la elevó. Entonces, ¿cómo yo no voy a adorar a ese Dios? El mismo Dios que crea es el mismo Dios que redime. Y es lo que vamos a ver la semana que viene. Hoy hemos querido enfatizar la dignidad de Dios como creador. La semana que viene queremos enfatizar la dignidad del Cordero como redentor. Y el último día vamos a tratar de representar todo ese cuadro, recordando todo, a ver qué nos deja. Vamos a orar.